Los golpes llegaron justo después del anochecer, bajos y lentos, como si los diera alguien que no estaba seguro de merecer ser escuchado. Mirabel miró fijamente la puerta de madera deformada de su choza, de una sola habitación, con el corazón latiéndole con fuerza bajo el chal remendado que no se había quitado en 3 inviernos. Nadie venía nunca tan lejos, no a ver a una mujer como ella, no hasta el escarpado barranco donde ni siquiera la luz del sol se atrevía a llegar. Miró a su alrededor, a las paredes desmoronadas, a la mesa de una sola pata y a la estufa cubierta de hollín, y susurró para sí misma: «Señor, por favor, que sea alguien amable». Cuando abrió la puerta, tuvo que retroceder, no por miedo, sino por su enorme tamaño. El hombre que tenía delante parecía tallado en piedra de montaña, de hombros anchos y ligeramente encorvado para no rozar el umbral. Tenía una barba espesa, pero sus ojos no eran duros como los de la mayoría de los hombres. Parecían como si alguien le acabara de contar un secreto demasiado grande para guardarlo. «Señora», dijo con voz grave, con el sombrero en la mano, «se avecina una tormenta. Me preguntaba si podría descansar aquí hasta que pase». Mirabel parpadeó. Su casa nunca había sido más que un cobertizo con techo inclinado, un vestigio de las crueles ambiciones y la partida definitiva de su marido. Tragó saliva y se hizo a un lado. «Eres más grande que mi casa», dijo, con una voz apenas audible por encima de la lluvia que comenzaba a caer fuera. Fue entonces cuando el hombre de la montaña hizo algo que nadie esperaba. No se rió, ni se pavoneó, ni intentó colarse con orgullo. Simplemente se quedó allí un segundo más, y luego cayó de rodillas, con los ojos llenándose rápidamente de lágrimas. «Nadie me ha dejado entrar sin preguntar», susurró, todavía en el porche, con las lágrimas cayendo sobre la tierra. «Ni una sola vez». Mirabel se quedó paralizada. ¿Qué tipo de hombre llora en la puerta de una choza? ¿Qué tipo de hombre se arrodilla cuando otros irrumpen sin permiso? No sabía qué hacer. Así que extendió la mano y le tocó el hombro ligeramente. «La tormenta no es lo único que necesita refugio», dijo, sorprendiéndose a sí misma. Él asintió, pero no se movió. Se dio cuenta de que no estaba esperando a que ella le dejara entrar. Estaba esperando para asegurarse de que decir que sí no le haría daño. Así que lo hizo. «Entre, señor», dijo en voz baja. «Tengo sopa, si no le importa que sea aguada, y fuego, si no le importa que sea silencioso». Mientras él se agachaba para entrar, doblando cuidadosamente su cuerpo para evitar las vigas combadas, ocurrió algo extraño. La habitación no parecía más pequeña, parecía más cálida. Él tomó el taburete sin romperlo, las manos cruzadas como un niño en la iglesia. Ella removió la olla e intentó no mirarlo fijamente. «Me llamo Alder», dijo él tras un largo silencio. «He estado viviendo donde ya no queda mucha bondad». Mirabel lo miró a los ojos. «Entonces quizá te toque recibir un poco». Pero mientras el viento aullaba y la puerta crujía detrás de él, ella se fijó en otra cosa. Tenía las botas casi rotas y un largo rasguño le marcaba todo el brazo izquierdo. Aún no le preguntó nada al respecto, porque algo le decía que había algo más bajo la superficie de este gigante que el hambre y las lágrimas. Y se preguntó, si un hombre tan grande no tenía ningún otro lugar a donde ir, ¿qué le había hecho el mundo antes de que llamara a su puerta? Mirabel no durmió esa noche. No realmente. No con un hombre como Alder bajo su techo, no con el sonido de la tormenta golpeando las tejas como puños, y ciertamente no con las preguntas que se arrastraban por su pecho. Él yacía acurrucado cerca de la estufa, con los brazos cruzados debajo de la cabeza, la luz del fuego reflejándose en el brillo húmedo de su barba, donde las lágrimas no se habían secado. Ella no le había preguntado por qué lloraba. No se había atrevido, pero de vez en cuando lo miraba desde su catre en la esquina y se preguntaba qué había hecho que un hombre de ese tamaño se arrodillara ante la puerta de una mujer. Sus ojos se posaban una y otra vez en el rasguño irregular que tenían en el brazo. Él no lo había mencionado, pero cuando se quedaba dormido, hacía una mueca de dolor cada vez que giraba ese lado hacia el fuego.
Ella sabía que no debía indagar en el dolor de un hombre sin que él se lo pidiera. Pero había algo en él que le hacía sentir que, si no le preguntaba pronto, podría perderse algo importante, algo sagrado. Al amanecer, el viento amainó y la luz gris se filtró a través de su cortina raída. Alder se movió y se sentó, parpadeando como si no estuviera seguro de haber soñado toda la noche. No era mi intención quitarte tu único fuego, dijo. No quería quitarte tu parte, dijo Mirabel, mientras vertía el último resto de caldo en una taza de hojalata y se la entregaba sin mirarlo a los ojos. No has quitado nada, murmuró. Has hecho que, por una vez, pareciera que alguien vigilaba este lugar. Él la miró así, con una expresión más hiriente que amable. Luego, en silencio, se subió la manga para mostrarle la herida completa. No era solo un rasguño, era un corte profundo y irregular, medio curado pero infectado, rodeado de moretones que parecían más marcas de botas que rasguños de arbustos. Mirabel se tensó. ¿Quién te hizo eso?, preguntó, con más dureza de la que pretendía. Alder miró hacia la puerta. Estaba trabajando cerca de Dead Man's Hollow. Un grupo de tipos me pilló pasando por allí. Pensaron que me parecía a otra persona. Decidieron darme una lección de todos modos. Tragó saliva. No te defendiste. Él asintió lentamente. No hasta que empezaron a hablar de una chica, la hija de un colono que había desaparecido. Pensaron que quizá yo era quien se la había llevado. No toqué a nadie. Pero a ellos no les importó. Su voz se quebró como leña. Solo necesitaban a alguien a quien culpar. Las manos de Mirabel temblaban mientras se arrodillaba a su lado con un paño limpio y lo que le quedaba de su ungüento de pino hervido. Bueno, has encontrado al único alma en estos bosques a la que han culpado alguna vez por respirar demasiado fuerte, dijo, limpiándole la herida. Así que quizá te quedes un poco más. Cúrate bien. Él se estremeció, pero no se apartó. ¿No me tienes miedo? Ella lo miró fijamente a los ojos. Tengo miedo a los fantasmas. Tú no lo eres. Se produjo un largo silencio entre ellos, salpicado por el suave crepitar del fuego y el eco de la lluvia que caía sobre el tejado. Entonces, en voz baja, él dijo, ¿qué le pasó a tu hombre? Ella dudó. El mío me dejó en esta cabaña cuando enfermé. Dijo que las colinas eran mejor compañía. No se equivoca. Alder asintió lentamente. Entonces quizás sea una bendición que se haya ido. Mirabel no respondió. Solo presionó suavemente el paño contra su herida y susurró. Es curioso cómo nuestras cicatrices provienen de personas que deberían haber sabido mejor. En ese momento, algo cambió. Él ya no era una montaña, era un espejo, y ella no se avergonzaba de su pequeña casa. No con él dentro. Esa mañana, el sol salió por primera vez en días, pintando de oro los árboles cubiertos de musgo, y Alder salió descalzo, con las botas aún empapadas por la tormenta. Mirabel lo observaba desde el porche torcido, con los brazos cruzados, sin saber si sentirse avergonzada o extrañamente orgullosa de que él estuviera viendo su mundo sin disculparse. Él respiró hondo, se volvió hacia ella y dijo algo que la dejó boquiabierta. «Déjame arreglarlo». Ella parpadeó. «¿Arreglar qué?». Él señaló el techo, la barandilla inclinada del porche, el trozo de tierra donde antes estaba el gallinero. Todo, la casa, el patio, todo el lugar. Mirabel soltó una única risa seca. ¿Quieres arreglar la choza más fea del mundo? ¿Hablas en serio? Alder asintió una vez con calma y firmeza. No tengo mucho más que ofrecer, pero puedo trabajar y me gustaría compensarte por el fuego y el pan, y por no mirarme como si fuera algo que temer. Ella no respondió de inmediato. Se le hizo un nudo en la garganta. Ningún hombre le había ofrecido nada en años. No sin un precio, no sin una mirada en sus ojos que le ponía la piel de gallina. Pero la oferta de Alder no tenía nada de hambriento. Solo tranquilidad, solo dignidad. «No me debes nada», dijo ella en voz baja. «Has sangrado en mi suelo. Eso es pago suficiente». Él esbozó una pequeña sonrisa. «Déjame quedarme una semana, solo una semana. Arreglaré tu techo, volveré a colgar esa puerta, quizá consiga que la chimenea vuelva a funcionar. Luego me iré, no te causaré ningún problema».
Algo en su tono la inquietó, no porque fuera peligroso, sino porque era tan suave que parecía sincero. «No eres como los demás hombres», murmuró ella. «No intento serlo». Fue entonces cuando se fijó en el jatillo que llevaba atado a la espalda, un lienzo enrollado, algunas herramientas y un pequeño saco de clavos. «¿Siempre has tenido pensado arreglar la casa de alguien?», preguntó ella. «No», respondió él. «Tenía pensado construir una». Solo que no sabía dónde estaría. La voz de Mirabel sonó débil cuando dijo, «Este no es un buen lugar para establecerse». Alder miró a su alrededor. «Tiene alma. Eso es más de lo que yo tenía ayer». Ella abrió la boca, pero luego la cerró. «Porque, ¿qué le dices a un hombre que considera sagrada tu vergüenza?». Él no volvió a preguntar. Simplemente empezó. Al mediodía había barrido el porche, arrancado la tabla rota del suelo cerca de la estufa y estaba tallando un nuevo soporte para la pata de su mesa. Ella le trajo agua fresca y observó cómo se movían los músculos bajo su camisa mientras trabajaba. «¿Te dedicas a esto?», le preguntó. «Solías hacerlo». «Antes de que me echaran del pueblo por ayudar a la chica equivocada». Hizo una pausa. «¿Qué quieres decir?». Él se puso de pie y la miró directamente a los ojos. A su madre no le gustaba que yo fuera moreno. El silencio se prolongó. Entonces Mirabel dijo sin dudar, «Puedes quedarte más de una semana». Él sonrió y por primera vez pareció que algo en él se relajaba. Pero antes de que ella pudiera volver a entrar, él añadió algo que la detuvo en seco. «Tu casa no es fea, Mirabel. Es pequeña, pero acogedora. Y cuando me dijiste que yo era más grande que ella, no lloré porque tuvieras razón. Lloré porque nadie me había hecho sentir seguro en algo más pequeño que yo antes». Fue entonces cuando ella lo supo. Él no solo estaba construyendo un refugio, estaba tratando de construir un sentido de pertenencia. Al día siguiente, Mirabel observó desde la ventana de la cocina cómo Alder sacaba una pesada pila de madera podrida de la pared trasera de la cabaña. Trabajaba despacio, pero con determinación, como si cada tabla fuera un recuerdo que tuviera que manejar con delicadeza. El sudor le resbalaba por el cuello, empapando el cuello deshilachado de su camisa, pero su rostro estaba tranquilo, concentrado. Mirabel removió la olla de frijoles en la estufa, con los pensamientos dando vueltas como el humo de la leña. No sabía por qué seguía dejándole quedarse. Quizás era por lástima. Quizás era por la forma en que sus hombros se relajaban cuando él estaba cerca, como si sus huesos recordaran algo que ella no recordaba. Justo después del mediodía, salió con una taza de agua y lo encontró arrodillado entre la maleza, examinando un montón de piedras que solían ser la pared de su jardín. «¿Piensas reconstruirlo?», le preguntó. «No», respondió él. «Este muro no se cayó. Alguien lo derribó». Mirabel frunció el ceño. «Fue la tormenta». Alder negó con la cabeza. «Las tormentas no derriban muros de piedra seca a menos que el suelo se desprenda con ellos. Y tu suelo es firme. Este muro fue derribado pieza a pieza». Ella no respondió porque ahora recordaba a su hermano, borracho, enfadado, lanzando piedra tras piedra en la noche porque el jardín le recordaba a su madre. «No fue el viento», susurró ella. Alder levantó la vista. «Entonces, ¿por qué estás reconstruyendo todo menos esto?». Ella le dio la espalda, pero su voz se oyó, «porque este muro estaba destinado a mantener las cosas fuera, y yo ya sé lo que eso significa». El silencio se extendió entre ellos como una larga sombra. Entonces Alder se levantó y dijo algo tan bajo que ella casi no lo oyó. «Algunos muros se construyen para proteger, no para ocultar». Ella se volvió. «¿Crees que me he estado ocultando? Creo que sigues viviendo dentro de lo que otras personas dejaron atrás». Eso la golpeó como un martillo. No con ira, sino con reconocimiento. Él no estaba tratando de insultarla. Estaba nombrando lo que ella no podía. Esa noche, mientras las estrellas se apretujaban bajas y densas contra el cielo, lo encontró sentado al borde de las piedras del jardín, limpiando la suciedad de cada una con un trozo de tela. «No tienes que hacer eso», le dijo. «Solo son piedras». Él no levantó la vista. «¿Alguna vez has pensado que quizá tu madre las colocó?».
Quizás tus manos tocaron a todos. Mirabel tragó saliva. Solía tararear cuando plantaba. Decía que la tierra escuchaba mejor la música que las palabras. Alder sonrió levemente. Entonces quizás es hora de que la tierra vuelva a escuchar su voz. A la mañana siguiente, encontró algo que no había visto en años. Una hilera de piedras, no como un muro, sino como un camino que iba desde su porche hasta el jardín, como si él la estuviera guiando de vuelta a algo perdido. Pisó descalza la primera piedra, luego otra. El rocío de la mañana le escocía en los dedos de los pies, pero no se detuvo. Recorrió todo el camino, lenta y firmemente, hasta que se detuvo entre las malas hierbas que antes albergaban tomates, maíz y hierbas aromáticas. Ya no recordaba los nombres de... Alder no dijo ni una palabra. Se limitó a observar desde la sombra del granero, con una expresión indescifrable. Creo que me gustaría volver a plantar, dijo en voz alta, aunque más que nada para sí misma. Entonces plantaremos, dijo él, como si nunca hubiera habido ninguna duda. Pero incluso mientras hablaba, sus ojos se desviaron hacia el bosque, como si estuviera buscando algo o a alguien. Y fue entonces cuando ella se dio cuenta de que, a pesar de todo el trabajo que hacía, de toda la paz que traía, todavía había una historia que Alder no había contado. Y esa historia lo seguía como una sombra. Era casi el atardecer cuando Mirabel vio acercarse una silueta. Era un hombre larguirucho, de postura encorvada, con un rifle colgado descuidadamente a la espalda. Alder estaba cortando leña detrás del granero, pero en cuanto oyó su grito ahogado, dejó caer el hacha en pleno movimiento y se acercó a la parte delantera como si ya supiera quién era. El hombre se detuvo en el límite de la propiedad, justo después de la valla rota, y sonrió con una boca que nunca decía la verdad. «Vaya, qué sorpresa», dijo. «No esperaba encontrarte aquí con una mujer». Alder no se movió, no habló. Solo la tensión de su mandíbula delataba que lo había reconocido. «¿Es amigo tuyo?», preguntó Mirabel con cautela. El hombre se rió entre dientes. «Somos parientes, por así decirlo. Solíamos salir juntos hasta que decidió que le había crecido la conciencia». La voz de Alder era baja y firme. «Date la vuelta, Cass. No eres bienvenido aquí». Cass chasqueó la lengua. Así que ahora el poderoso Alder juega a las casitas con una viuda de los bosques. ¿No pensabas que estabas persiguiendo algo más grande? Mirabel se interpuso entre ellos, con el corazón latiéndole con fuerza. «No tienes nada que hacer aquí. Vete». Cass volvió a reír. «Tiene agallas. Hay que reconocerlo». Miró la casa. «Apuesto a que hace más calor ahí dentro que en esa cueva a la que llamabas hogar. Pero no vengo a buscar problemas. Solo he venido a cobrar». Alder dio un paso adelante. «No tienes nada que reclamarme». La expresión de Cass se ensombreció. «Ah, no. ¿Has olvidado quién cargó con la culpa por ti en Tall Pines? Tú saliste libre. Yo pasé 7 años entre rejas. 7 años pensando en lo que me debías». Mirabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué está hablando, Alder?» Cass sonrió con aire burlón. «No se lo has contado, ¿verdad? Que fuiste tú quien mató al hijo del sheriff y yo me callé. Dije que había sido yo. Intentó degollar a una niña Lakota en el lecho del arroyo», dijo Alder en voz baja. «Tenía 12 años. ¿A eso le llamas asesinato?» Cass entrecerró los ojos. «Yo lo llamo una soga esperando al hombre equivocado». El silencio ardía más que cualquier fuego. Mirabel miró fijamente a Alder, tratando de conciliar al hombre que reconstruyó su camino con el que describía Cass. «¿Es cierto?», susurró. Alder no se inmutó. «Cada palabra, pero no voy a disculparme por salvarla». Cass sacó una petaca, dio un trago y la tiró a la hierba. «Me debes una, hermano, y no quiero dinero. Quiero tu caballo, el negro, piernas fuertes, cascos limpios. Se venderá bien en Elkridge». Los ojos de Alder se oscurecieron. «Si la tocas, te enterraré bajo sus huellas». «¿Ese es el viejo Alder que oigo?». Cass se burló. «Quizás no esté muerto después de todo». Con eso se dio la vuelta y se alejó por el camino, silbando un himno que parecía provenir del mismísimo infierno. Cuando desapareció tras la colina, Mirabel miró a Alder.
¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería atraer su sombra a tu luz, respondió él. Tú eres lo único bueno que hay por aquí. Ella tragó saliva. Pero si vuelve, volverá, dijo Alder. Y la próxima vez no preguntará. La pieza que habían estado construyendo se resquebrajó como hielo fino bajo una pezuña, y en algún lugar detrás de la quietud de Alder, Mirabel vio algo nuevo en sus ojos. No era miedo, sino una promesa de guerra si llegaba el caso. Alder no durmió esa noche. Se quedó de pie junto a la puerta como una vieja estatua, con el rifle cruzado sobre el pecho, escuchando cada cambio de viento y cada aullido lejano de coyote. Mirabel lo observaba desde la mesa donde estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas, la luz de la vela blanqueándole los nudillos. La cabaña parecía diferente ahora, menos un santuario y más un objetivo. No ha terminado con nosotros, dijo en voz baja. Alder asintió. Nunca lo hace. Cass solo sabe quemar lo que otros construyen. Afuera, la luna había bajado lo suficiente como para proyectar sombras inquietantes desde los pinos, y el viento arrastraba el pasado con cada soplo. Cuando amaneció, Alder ensilló a su yegua, pero no montó. En cambio, la llevó por el camino de piedra que Mirabel había construido. Cada roca era un trabajo de dolor convertido en propósito. Se arrodilló allí, pasó sus dedos callosos por las piedras y susurró algo en una lengua que ella no entendía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó ella. «Lot», respondió él. «Una bendición que mi madre me enseñó para darme fuerza y claridad cuando tu enemigo tiene un rostro familiar». Ella se arrodilló a su lado. Este lugar estaba destinado a ser tranquilo y seguro. Aquí nos estábamos curando. Alder la miró a los ojos. Por eso lo odia. Un halcón chilló sobre ellos, dando una vuelta antes de volar hacia el oeste, en dirección a Elkridge. Alder se puso de pie y entrecerró los ojos ante la luz de la mañana. Castle comercia con mentiras y aviva las brasas en la ciudad. Tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué?, preguntó ella, aunque ya temía la respuesta. Para cualquier tormenta que él traiga consigo. Esa tarde, Alder sacó algo del cobertizo, un paquete envuelto escondido bajo la leña. Cuando lo desenvolvió dentro, a Mirabel se le cortó la respiración. «Eso no es una herramienta», dijo. «No», respondió él, con el recuerdo envuelto en hierro, un rifle largo grabado con símbolos nativos y marcas de quemaduras a lo largo de su longitud. Ella lo tomó con vacilación. «Una vez fuiste un guerrero». Él no respondió, solo revisó la recámara y engrasó el cerrojo. «Todavía lo soy si alguien amenaza lo que amo». Esa noche cerraron con doble llave todas las puertas y encendieron todas las linternas. No por comodidad, sino para ver las sombras antes de que se convirtieran en hombres. Mirabel durmió con el chal que Alder le había regalado semanas atrás, lana gruesa con un dobladillo cosido a mano, mientras él permanecía fuera, bajo las estrellas, hablándoles en un idioma perdido para la mayoría. Alrededor de medianoche, un sonido rasgó el aire como un hueso viejo rompiéndose, una rueda de carro, luego otra. 2 caballos, 3 voces, cerca. Alder salió al claro con el rifle en alto. Una figura se acercó con una antorcha. Cass flanqueado por 2 hombres delgados con pistolas y sonrisas demasiado amplias. «No quería que llegáramos a esto», gritó Cass. «Pero eres un hombre difícil de razonar». «Date la vuelta», advirtió Alder. «No te gustará cómo acaba esto». Cass sonrió. «Nunca me gustó cómo empezó». Uno de los hombres levantó su pistola. Mirabel, de pie detrás de la puerta agrietada, sintió que se le cortaba la respiración. No tenía armas, solo su voluntad y el conocimiento de que esta casa ya había sobrevivido a una guerra. Pero esta vez la guerra estaba a sus puertas, y el hombre que una vez lloró por su bondad, ahora se mantenía firme como el granito, dispuesto a caer si eso significaba que ella se levantaría. La luz de la antorcha parpadeó. Los árboles esperaban, y bajo el camino de piedra de Mirabel, la sangre de viejas heridas se calentó una vez más. El primer disparo resonó antes de que la amenaza tuviera un nombre. El hombre de Cass a la izquierda había amartillado su pistola, pero Alder fue más rápido. Su largo rifle resonó como un trueno en el claro,
y el hombre cayó sin hacer ruido, con su sombrero girando en espiral entre las agujas de pino. El segundo hombre levantó su arma, pero le temblaban las manos. La montaña hacía eso a los hombres, les sacudía toda su falsa bravuconería. Cass no se inmutó. Dio un paso adelante, con la antorcha en alto y la voz tranquila. «Acabas de matar a mi hermano». Alder no pestañeó. «Murió con un arma en la mano. Estás entrando con fuego en una casa que una vez te curó». Ella me mintió. Cass gruñó. Me hizo sentir pequeño. Y entonces llegaste tú, un mestizo con mirada triste y brazos como troncos de roble. Mirabel salió, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, pero con voz firme. «Cass, vete a casa. Este lugar nunca fue tuyo. Lo dejaste atrás cuando me rompiste las costillas y culpas al suelo». Cass volvió su mirada hacia ella. «Te lo di todo. Comida, un techo, mi nombre, y luego te llevaste el resto», dijo ella. «Mi paz, mi voz, mi esperanza». Alder se interpuso entre ellos lentamente. «¿Quieres golpear algo, Cass? Golpéame a mí». Cass se rió alegremente, pero cuando dio un paso adelante, algo cambió. El segundo hombre, un chico de apenas 20 años, bajó su arma. «Dijo que estabas escondiendo ganado», murmuró el chico. «Dijo que le robaste su tierra». Alder lo miró. «¿Parezco un ladrón?» El chico negó con la cabeza. «No, señor. Parece alguien que por fin ha dejado de huir». La cara de Cass se contrajo. «¡Traidor!». El chico retrocedió. «No me alisté para disparar a una mujer por dejar a un hombre como tú». Cass estalló, se giró y apuntó con su pistola. No a Alder, sino a la espalda del chico. Ese fue su error. El segundo disparo vino de Mirabel. Había cogido la pistola de Alder del estante de la cocina con manos firmes. La bala atravesó el hombro de Cass, haciéndole girar hacia un lado. Dejó caer el arma y cayó de rodillas. «Tú», siseó, «¿me dispararías?» «No», respondió ella. «Dispararía al hombre que te convirtió en esto». Alder recogió la pistola de Cass, vació la recámara y la lanzó al bosque. Cass gimió, agarrándose la herida. «¿Crees que te dejarán vivir aquí en paz? ¿Crees que tu montaña te protegerá para siempre?» «No», dijo Alder, «pero yo la protegeré hasta que eso cambie». El chico ayudó a Cass a ponerse en pie. «Vamos», dijo en voz baja. «Este lugar no es nuestro». Cass no discutió. Se tambaleó hacia la carreta, dejando atrás sangre, orgullo y la última amenaza de control que alguna vez tuvo sobre Mirabel. Cuando el sonido de los cascos finalmente se desvaneció, Alder se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» Ella asintió lentamente. «Ese disparo, ni siquiera lo pensé, simplemente lo hice. Eso es lo que es el valor». Ella miró fijamente el arma y luego se la devolvió. «La odio. Eso es lo que te hace fuerte». Juntos recorrieron el camino de piedra de vuelta a la puerta, uno al lado del otro, en silencio. El viento había cambiado. No era más suave ni más fuerte, solo sincero. Por primera vez en años, no había eco tras sus pasos, ni fantasmas en las paredes, solo respiración, latidos y una verdad lo suficientemente grande como para compartirla. El dolor había dejado su huella, pero no se había quedado, y tampoco lo había hecho el hombre que intentó adueñarse de su silencio. El fuego dentro de su pequeña chimenea de piedra no había ardido tan limpio en años. Alder lo alimentaba pacientemente con corteza y astillas, con movimientos lentos y deliberados, como si no quisiera perturbar el tranquilo aliento de la habitación. Mirabel se sentó frente a él sobre la alfombra desgastada, con las rodillas contra el pecho, sin mirar las llamas, sino la colcha que cubría sus hombros, la que había cosido años atrás para ella y Cass, sin imaginar que acabaría envolviendo a un hombre que la había protegido con silencio, no con puños. «¿Por qué lloraste?», preguntó de repente. Alder no levantó la vista. «Cuando dije que eras más grande que mi casa». Se recostó, pasando una mano por la veta de las tablas del suelo. «Porque nadie ha dicho nunca algo tan amable. La mayoría de la gente me mira y ve una amenaza o una broma. Demasiado alto, demasiado ancho, demasiado salvaje. Pero tú me miraste
y viste un lugar donde encajar. Ella parpadeó, sin saber si sonreír o llorar. Me sentí avergonzada. Yo también, dijo él, pero no por tu casa. Por cierto, aún así la abriste. Miró hacia la puerta. Ese hombre dejó grietas en tus costillas y en tu alma, y aún así dejaste entrar a un extraño. No eras un extraño, susurró ella. Fuiste el primer hombre que no me pidió que me explicara. Alder se puso de pie, agachándose ligeramente para evitar la viga que tenía encima. Cuando era más joven, intenté vivir en ciudades. Intenté meter las piernas debajo de escritorios hechos para hombres más pequeños. Intenté salir con mujeres que pensaban que mi silencio significaba estupidez. Se agachó a su lado. Luego vine aquí, con la esperanza de que si me hacía lo suficientemente grande, el dolor disminuiría. Pero no fue así. Ella tocó la cicatriz en su nudillo. ¿Qué lo curó? Tú, creo, dijo él, con la mirada fija. Tu porche, tu disculpa, tu verdad. Ella sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Qué pasa ahora? Quédate aquí, a menos que tú quieras. Ella negó con la cabeza. No es un no, pero tampoco es un sí. Ya he sido el proyecto de alguien antes. La vergüenza de alguien que había que arreglar. No puedo volver a hacerlo. El rostro de Alder se suavizó. Entonces déjame ser otra cosa. Déjame llevar leña, arreglar la valla, sentarme a tu lado sin llenar la habitación con mis necesidades. Solo estarías aquí. He estado solo durante mucho tiempo, dijo. He olvidado lo que se siente al ser útil sin tomar nada. Ambos se sentaron al calor durante un rato. La colcha se deslizó de sus hombros a sus espaldas. El fuego crepitaba. Una taza de hojalata humeaba sobre la mesa. Afuera, los árboles ya no se alzaban amenazantes. Se mantenían presentes, pacientes. Ella finalmente susurró. Mañana iré al pueblo. Venderé mis ritmos. Diles que estás aquí. Deja que piensen lo que quieran. Hablarán, dijo Alder. Déjalos, respondió ella. Por una vez, dejaré que el mundo se encoja en lugar de mí. Pasó un largo silencio, no tenso, no cargado, solo pleno, y en esa plenitud floreció algo tácito. No amor, todavía no, sino el tipo de quietud que hace posible el amor. No más disculpas, no más pruebas, solo dos personas demasiado magulladas para huir, demasiado cansadas para fingir, y finalmente lo suficientemente cálidas como para permanecer sentadas junto al mismo fuego. Mirabel lo encontró por casualidad a la mañana siguiente, escondido debajo de una galleta a medio comer y un paño doblado. La vieja cesta tejida que había utilizado para entregar los ritmos no había guardado ningún secreto en años. Pero allí estaba, un sobre arrugado por el paso del tiempo. La tinta estaba manchada, pero era inconfundiblemente suya. Le temblaban las manos al abrirlo. Ella no había escrito eso, pero la letra era suya, de una época que apenas recordaba, cuando aún tenía la esperanza de que las cartas significaran algo. A quien encuentre esto, comenzaba. Si llego a mañana, quema esto. Pero si estás leyendo esto y yo ya no estoy, dile a Cass que lo intenté. Se le cortó la respiración. Cass. No había pronunciado el nombre de su hija en 2 años. No desde que los vecinos le susurraron que estaría mejor sin ella. No desde que dejó de enviar cartas que nunca fueron respondidas. Me fui porque tenía miedo. Continuaba la carta. No de él. De convertirme en lo que él decía que era. Pequeña, patética, sin valor. Si Cass pregunta alguna vez, dile que seguí viva, que mantuve la puerta abierta, que nunca dejé de grabar su nombre en el poste de la cama cada noche solo para sentir que aún importaba. Las lágrimas mancharon el papel cuando Mirabel lo dejó caer al suelo. Alder, al regresar de cortar leña, la encontró sentada bajo el rayo de sol que se colaba por el techo remendado. Se agachó en silencio, esperando. Ella no dijo nada, solo le entregó la carta. Él la leyó en silencio y luego la dobló con cuidado. ¿Cuándo escribiste eso? Hace años, dijo ella en voz baja. Debí haber olvidado que estaba ahí. ¿Por qué la guardaste? Porque no lo creía, susurró ella. Hasta ahora. ¿Creer qué? Preguntó él. Que yo no era lo que él decía que era. Alder se sentó a su lado, con las rodillas tocándose. ¿Qué ha cambiado?
Tú, admitió ella, no porque me salvaras, sino porque no lo intentaste. Él apoyó la cabeza contra la viga. Anoche tenía miedo, dijo. No de ti, de desear esto con demasiadas ganas, de decir algo incorrecto y hacer que desaparecieras. Casi lo hice, dijo ella. ¿Desaparecer? Él asintió. Lo sé. Afuera, el viento traía el sonido de cascos lejanos. Un carro traqueteaba en el horizonte. Mirabel no levantó la vista. Creo que está viva, ella dijo. Cass, lo sentí en mis huesos durante años, pero pensé que tal vez sería mejor para ella que no fuera a buscarla. ¿Y ahora? Preguntó Alder. Ahora quiero que sepa que sigo aquí. Miró la cesta. Entonces escribe una nueva carta. Esta vez, hazle saber que no va a volver a ser la misma mujer. Ella sonrió. Va a volver a un techo remendado, un suelo fregado y un hombre enorme que llora cuando alguien ve su corazón. Y una madre que por fin ve el suyo, dijo él. Se levantó lentamente, con los huesos crujiendo, pero el pecho más ligero. Encendió una vela, sacó una hoja limpia y empezó a escribir. Esta vez no empezó con tristeza. Empezaba con una bienvenida. Querida Cass, escribió. Si alguna vez vuelves, habrá una silla junto al fuego, una colcha con tu nombre bordado y un hombre que entiende lo mucho que puede significar el silencio. Hizo una pausa, miró a Alder y añadió, y por fin me he perdonado a mí misma por las cosas que no dije. Espero que algún día tú también lo hagas. La tormenta llegó sin previo aviso. Una pared de oscuridad que se extendió como una maldición, tragándose el sol y dejando caer el cielo sobre la granja de Mirabel. Hace años, eso habría significado un desastre. El techo siempre había sido un mosaico de tristeza y conjeturas, una metáfora de todo lo que ella no podía mantener unido. Pero esa noche, mientras los truenos retumbaban y el viento aullaba como fantasmas golpeando su puerta, ocurrió algo extraño. No entró ni una gota. Ni una sola gota cayó al suelo de la cocina. La chimenea se mantuvo firme. Las paredes no traqueteaban. Se sentó en su silla de madera junto al fuego, con una manta sobre las rodillas, y se limitó a escuchar. Alder se sentó en el suelo a su lado, con el hombro apoyado en su pierna, tallando algo en silencio con una cuchilla y un bloque de pino. Se había convertido en su ritual. Esos momentos de silencio, el espacio entre confesiones, donde el dolor dejaba de resonar y comenzaba a disolverse. Mirabel apenas podía creer cómo un silencio como este la aterrorizaba antes. Ahora la hacía sentir completa. ¿Alguna vez has estado en una casa durante una tormenta que no tuviera goteras? Preguntó, medio riendo. Alder miró al techo, donde las gotas de lluvia trazaban líneas invisibles, pero nunca lo atravesaban. No hasta ahora. Es extraño, dijo ella, las cosas que nunca te atreves a esperar. No es el techo, dijo él, eres tú. ¿Qué quieres decir? Aguantó porque tú querías que aguantara, porque lo necesitabas, porque por una vez creíste que merecías un refugio. Tragó saliva. La verdad de eso le afectó más profundamente que cualquier insulto que su exmarido hubiera murmurado jamás. Solía pensar que las goteras eran un castigo, susurró ella, que por mucho que trabajara, siempre algo fallaría, que no se me permitía tener paz. Alder se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. La abrió. Afuera, la tormenta rugía, pero su rostro se suavizó. No eres quien eras, Mirabel. Ella permaneció sentada, sin saber si podría soportar el peso de esa frase. Has cambiado, añadió él. Ya no caminas como si estuvieras pidiendo perdón. Eso es porque no me miras como si estuviera rota. Eso es porque no lo estás. El viento silbaba entre los árboles. Mirabel se levantó por fin y se acercó a él. Le tomó la mano. Hay algo que no te he contado, dijo. Cuando estaba con él, me hizo creer que nadie se quedaría en esta casa por voluntad propia, que si alguien venía, solo era para llevarse algo. Yo no he venido a llevarme nada, dijo Alder. Lo sé. Entonces, ¿por qué lloras? Preguntó él con voz suave. Ella no se había dado cuenta de que las lágrimas habían comenzado a brotar porque esta tormenta era la primera que veía desde dentro sin pestañear.
Permanecieron así durante mucho tiempo, cogidos de la mano, enmarcados por una puerta que antes no daba la bienvenida a nadie. Afuera, un rayo partió el cielo, revelando sus reflejos en la ventana. Dos figuras marcadas por diferentes tragedias, unidas por algo que nadie más podría entender. ¿Crees que vendrá?, preguntó Mirabel. Cass Alder asintió. Creo que sentirá el cambio incluso desde lejos. Quiero que sepa que esta casa ya no está maldita. Entonces mantén la puerta abierta, dijo él. Deja que la lluvia limpie los escalones. Deja que el viento lleve tu nombre. Mirabel volvió al interior, cogió el atizador y lo levantó hasta la viga que había sobre la chimenea. Grabó una palabra en la madera. Hogar. Ya no me dan miedo las goteras, dijo, porque este lugar nunca se rompió. Solo estaba esperando a alguien que viera más que podredumbre y ruina. ¿Y ahora?, preguntó Alder. Ahora veo un techo que aguantó, un fuego que se mantuvo encendido y un hombre que no huyó cuando oyó venir la tormenta. Era temprano por la mañana cuando Mirabel la vio. Al principio no era más que una silueta que se movía lentamente por la cresta embarrada, donde el camino serpenteaba como una cicatriz entre los árboles. La niebla aún no se había disipado y el cielo era de un gris suave, como si alguien hubiera raspado las estrellas con un cuchillo romo. Mirabel se quedó en el porche, conteniendo la respiración. Sabía que era Cass. Lo sentía en sus huesos, en el dolor sordo detrás de sus costillas. Alder se acercó a ella en silencio y le puso la mano en la parte baja de la espalda. «Cojea», dijo, entrecerrando los ojos. La pierna izquierda, una vieja lesión. Se cayó del porche cuando tenía 10 años, susurró Mirabel. Le dije que los clavos sobresalían, pero no me hizo caso. Parecía fuerte. Siempre fue más fuerte que yo. Esperaron en silencio mientras la figura se acercaba. Su silueta se hacía más nítida con cada paso lento. Una joven con una mochila, el pelo enredado, el vestido empapado en el dobladillo y las botas cubiertas de tierra roja. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los de Mirabel, tenían la misma luz desafiante que tenía cuando era niña. «Mamá», dijo Cass, con voz baja y ronca por el viaje. «No gotea», dijo Mirabel, con la voz quebrada bajando del porche. «El techo aguanta». Cass parpadeó, confundida, y luego miró hacia arriba. «Lo has arreglado. Número calentado». Señaló a Alder, que asintió respetuosamente. «Pero yo lo remendé. Lo mantuve seco porque sabía que podrías venir». Cass dejó caer la mochila y se quedó allí mirando. «No creí que quisieras verme». «¿Por qué?» «Porque no creía en este lugar. No creía en ti». Mirabel se acercó y tomó las manos de su hija. «Hiciste bien en no creer. Entonces no era un hogar, ni para ti ni para mí. Y ahora es un techo que no gotea. Un suelo que no se hunde, una cocina con un fuego que no se apaga». Cass miró por encima del hombro hacia la puerta. «¿Eso es todo?» «No», dijo Mirabel, con los ojos llenos de lágrimas. «Hay un hombre que llora cuando hablo de mi vergüenza y un porche que espera tus pasos». Cass tragó saliva. «No tengo ningún otro sitio a donde ir. Entonces es bueno que siempre estuvieras destinada a volver». Se abrazaron durante un largo y tembloroso abrazo que abarcó años de silencio y arrepentimiento. Alder dio un paso atrás, dejándoles espacio, con los ojos húmedos pero orgullosos. Cass lo miró por encima del hombro de su madre. «¿Eres un invitado?», dijo él. «Un reparador de techos, un leñador y, a veces, un hombre que olvida cómo hablar cuando el mundo le muestra su gracia. Tú eres quien la hizo valiente». «Ya lo era. Solo me quedé el tiempo suficiente para demostrarle que su techo no era lo único que podía sostenerla». Los tres salieron juntos al porche. Dentro, el fuego calentaba y la casa ya no crujía como antes. Ya no le daba miedo la gente, los recuerdos, las tormentas. Era solo una casa a la que por fin se le permitía hacer lo que siempre había estado destinada a hacer. Un hogar con espacio para segundas oportunidades. Cass tocó el grabado de la viga. «Hogar», y sonrió. «Por fin lo has escrito. Me costó un tiempo creerlo», dijo Mirabel. «Pero ahora», preguntó Cass. «Ahora», dijo Mirabel, mirando a Alder.
Es la única palabra que encaja. Y en ese momento de silencio, mientras la niebla daba paso a la luz de la mañana, los tres se quedaron juntos, no como extraños, no como cosas rotas, sino como algo completo, nacido no de la perfección, sino del amor ganado tras un largo camino. El viento que antes aullaba a través de los aleros ahora susurraba, como si tuviera cuidado de no perturbar el silencio que se había instalado en el interior de la pequeña casa. Alder se sentó a la mesa tallando una pequeña figurita de pino. Sus manos se movían con la lenta elegancia de alguien que sabía cómo quedarse, que había aprendido el arte de la presencia silenciosa. Mirabel estaba de pie cerca de la estufa, removiendo una olla de sopa que olía a raíces y romero, mientras Cass barría el suelo con movimientos rítmicos, con la mirada desviándose de vez en cuando hacia la ventana. «Sabes», dijo en voz baja, «pensé que este lugar se derrumbaría si alguna vez volvía a entrar». Mirabel sonrió sin volverse. Casi lo hizo, pero alguien lo sujetó el tiempo suficiente para que recordara lo que significaba mantenerse en pie. Alder levantó la vista y miró a Cass a los ojos. Y ahora parece que ha estado esperando. Así es, susurró Mirabel. Igual que yo. Llamaron a la puerta, con suavidad, con indecisión. Cass la abrió y se encontró con un niño del vecindario de no más de 10 años, que llevaba un saco de leña. «Mamá dijo que quizá necesitarías leña», dijo. «Dijo que quizá volverías a tener invitados ahora que el techo ya no gotea». Cass se agachó a su altura y cogió el saco. «Gracias, ahora hace calor, pero siempre es bueno estar preparado». El niño sonrió. «Mamá dijo que estabas muerta». «Me sentía así», dijo ella, «pero no lo estoy. Ya no». Él asintió solemnemente y se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. ¿Es él el hombre de la montaña del que habla la gente? Cass miró a Alder, que solo sonrió. «Es un amigo», dijo ella. «Arregla lo que otros dejan roto». La puerta se cerró suavemente detrás de él y el silencio que volvió era ahora más suave, como una manta en lugar de un vacío. Cass se acercó a la viga cerca de la chimenea donde Mirabel había tallado una vez la palabra hogar. Lentamente sacó un cuchillo de su bolsillo, uno viejo y sin filo. «¿Puedo?», preguntó. «Siempre». Debajo de hogar grabó las letras una por una. H-E-L-D. Alder cruzó la habitación sin decir nada. Le tomó la mano y trazó las letras con los dedos. «Una casa no se convierte en un hogar cuando se arregla el techo», dijo. «Se convierte en uno cuando alguien está dispuesto a quedarse bajo él, incluso cuando llueve. Y cuando alguien decide volver», añadió Mirabel, se sentaron juntos junto al fuego esa noche, los tres compartiendo pan caliente y sopa. No hubo grandes discursos ni promesas en voz alta, pero el silencio estaba cargado de significado. Cuando Alder se levantó para ir a buscar otro leño para el fuego, Cass le agarró de la manga. «Nunca me dijiste por qué lloraste aquella noche». Él se detuvo. «Porque no era tu casa la que era pequeña. Era el mundo el que te había enseñado a disculparte por ello. Y cuando abriste la puerta de todos modos, no supe cómo llevar ese tipo de gracia. Así que me aplastó de la mejor manera posible». Ella soltó su manga. «No me aplastó. Me construyó». Él sonrió y le besó la cabeza como lo haría un padre, luego se volvió hacia la chimenea. Mientras las llamas crepitaban, Mirabel susurró, «¿Sigues pensando que eres más grande que mi casa?». Cass miró a su alrededor. La mesa, la calidez, las vigas talladas, el hombre que se había quedado y la madre que había esperado. «No», dijo ella, «pero creo que esta casa por fin es lo suficientemente grande para mí». Y fuera, en la quietud de las colinas, el viento soplaba suavemente sobre el tejado, sin buscar ya grietas ni lugares por los que llorar. La casa se mantuvo en pie, porque ella lo hizo, porque todos lo hicieron. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en Stories Left Behind. Si una casa en ruinas contuviera toda tu historia, ¿habrías dejado entrar a alguien? Cuéntanoslo en los comentarios.